honras y glorias al Rey que vive por los siglos de los siglos, Jehová Dios de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo amado y al Santo Espíritu, el fiel Consolador, que nos permite esta gloriosa oportunidad de estar delante de su presencia, adorándole, glorificándole, bendiciendo su nombre maravilloso. Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Él es, amados hermanos, de generación en generación, el que ha estado siempre en favor del pueblo que le adora, del pueblo que le honra y le glorifica. Así que si está en este lugar, hónrele y glorifíquele. Aproveche ese tiempo, hermanos, de que hemos venido ante la presencia de nuestro Padre Celestial para poder exaltar su nombre maravilloso, glorificarle a Él, llenarnos, hermanos, de ese poder bendito que solamente Él puede llenar nuestra vida, para saciarnos, para poder, hermanos, nosotros disfrutar de esta gloria maravillosa. Así que sea Él bendiciendo su vida, prosperando su caminar, y que en esta tarde, hermanos, podamos ciertamente alegrarnos y deleitarnos ante la presencia de nuestro Padre Celestial, escudriñando su palabra maravillosa, ya que ella es la que da testimonio de nuestro Redentor. Ella es la que da testimonio de nuestro Creador. Ella es la que da testimonio de nuestro Consolador. Y si nosotros queremos conocerle, y si nosotros queremos agradarle, hermanos, no hay mejor manera que conociéndole. Conociéndole es como vamos a llegar a amar, hermanos, a nuestro Padre Celestial. Y es que, amados hermanos, ¿verdad? La misma palabra establece de que el que le ama, sus mandamientos guardará. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no se les debe de interponer razonamiento humano, sino, hermanos, lo único que debemos de hacer ante los mandamientos del Altísimo es obedecerle, sujetarnos a la palabra del Dios poderoso, porque Él es, hermanos, el que quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida para prosperarnos en todo lo que nosotros emprendamos. Así que bienvenidos sean todos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador, todos los hermanos, todos los amigos que se hayan hecho presentes en este lugar. Regocijémonos y deleitémonos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar, hermanos, el estudio de la palabra de nuestro Dios, y abrimos las Escrituras para retomar la palabra. Capítulo 11 de Primera de Corintios. Gloria sea a Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Versos 4 al 7. Y dice: para honra y gloria de Jehová el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, del glorioso Espíritu Santo, el fiel Consolador. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Sea alabado nuestro Dios. Aleluya, amén. Habiendo previamente meditado, hermanos, en el orden de autoridad, sea alabado Dios. Habiendo meditado, amados hermanos, en todo ello, el apóstol prosigue su enseñanza, y que conste, hermanos, verdad, de que una sola vez se encuentra en las Sagradas Escrituras. Una sola vez se encuentra en todo, amados hermanos, lo que es la Sagrada Escritura, esta enseñanza, y por ende es tomada, hermano, verdad, como inválida por muchos, porque no se vuelve a repetir en otro lado. Lo mismo que se hace con el mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ahí en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Sea alabado nuestro Dios, que habiendo lavado los pies de sus discípulos le dijo: así como yo os he hecho, haced también vosotros con vuestros hermanos. Lo mismo que se hace, hermanos, con el mandamiento de Mateo 28, 19, donde dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como solamente una vez se encuentra en la Escritura, muchos lo toman como inválido también.
Pero toda la escritura es de tomarla en cuenta para nuestra vida, porque toda es dada de parte de nuestro Padre Celestial. Sea alabado nuestro Dios. Amados hermanos, ciertamente que el apóstol quería una iglesia verdadera, una iglesia que supiera caminar, amados hermanos, que siguiera caminando conforme a las enseñanzas que él había dejado, conforme a la enseñanza de que él les había entregado, y que se mantuvieran, hermanos, así, sirviéndole a nuestro Dios, sin adulterar la palabra, sin alterar ninguno de los mandamientos del Dios Altísimo. Y es que, amados hermanos, ciertamente él quería, y el deseo del apóstol era siempre que la iglesia fuera bendecida de parte del Dios poderoso. Y cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, nos sumergimos en esta palabra, y cuando nosotros obedecemos a esta palabra, cuando vamos a través de ella, nos damos cuenta, hermanos, que en el desempeño de nuestras funciones dentro, amados hermanos, de la iglesia, comunicando el plan de salvación, hablando a las personas de la gracia salvadora, han sido dejados reglas a través de su palabra maravillosa, en las cuales, amados, el apóstol es bien enfático al decir: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero ¿quién es la cabeza del varón? Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sea alabado nuestro Dios. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer. Hermano, entonces aquí encontramos algo muy importante, y por lo cual muchas veces es tomado como inválido el mandamiento, por el cual, ¿verdad?, muchas veces se dice: bueno, a quien estoy afrentando es a mi marido, y no estoy afrentando a Dios. Pero de ahí el apóstol no está hablando de relaciones matrimoniales. Aleluya. Está hablando de la iglesia. No está hablando de marido y de mujer. Está hablando de hombres y mujeres, sea que estén casados, o sea que estén solteros, o sea que estén viudos. No está hablando, hermano, de estatus, ¿verdad?, marital el apóstol, sino está hablando de su iglesia. Y está diciendo, ¿verdad?, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, avergüenza a Cristo. Y es, hermanos, una escala hacia llegar a nuestro Padre Celestial. De la misma manera que avergonzamos, hermanos, el mandamiento, que violamos el mandamiento, invalidamos el mandamiento al presentarnos de esa manera delante de la presencia de nuestro Dios. No quito, ¿verdad?, que durante el camino, cuando usted viene para la iglesia a causa del frío, usted tenga que cubrirse del frío, pero al llegar a la iglesia tiene que descubrirse la cabeza para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Lo mismo que si viniera de camino y te ha puesto un sombrero por causa del sol, por causa, ¿verdad?, de lo que sea, ¿verdad?, o de la lluvia o lo que sea, pero al llegar a la iglesia el varón tiene que descubrir su cabeza para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, dice el apóstol, la cabeza, hermano, ¿verdad?, de la mujer debe de estar cubierta. Y es lo importante de analizar este capítulo, ¿verdad?, que nos brinda el apóstol para dar una enseñanza muy valiosa para la iglesia. Y es que, ¿verdad?, como lo decíamos, amados hermanos, ¿verdad?, el que el hombre tenga la cabeza descubierta simboliza la autoridad de Dios que él está ejerciendo, amados hermanos, ante todos los principados. Acordémonos que nuestro peregrinar, nuestro caminar, nuestra guerra no es, amados hermanos, contra hombres, contra sangre ni contra carne, sino huestes espirituales de maldad, principados, potestades, y ante ellos el hombre, tanto como la mujer, tienen, hermano, ¿verdad?, que tener, ¿verdad?, el hombre su cabeza descubierta como señal de autoridad, y la mujer su cabeza cubierta como señal de autoridad ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando el hombre, hermano, ¿verdad?, ejerce esa autoridad de forma apropiada, está agradando a Dios, está glorificando el mandamiento, está glorificando a nuestro Creador. Cuando nosotros como hombres, amados hermanos, ¿verdad?, nos presentamos así delante de nuestro Padre Celestial, estamos reflejando la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea bendito nuestro Dios. Amados hermanos, sin embargo, si el hombre viniese con la cabeza cubierta, sea por un sombrero, por una gorra o lo que sea, amados hermanos, ¿verdad?, está declarando, está rechazando la autoridad que nuestro Dios le está dando.
Simplemente, amados hermanos, no se trata de que se ponga o no se ponga algo, sino se trata de autoridad. Se trata de cumplir el mandamiento. Se trata de honrar a nuestro Padre Celestial, amados hermanos, a través de todos los mandamientos que Él nos ha dejado. Pero decíamos, ¿verdad? La mujer que ora y profetiza, amados hermanos, debe de reconocer la autoridad del hombre al cubrir su cabeza. Y de esa manera está reconociendo esa autoridad que no es dada de parte del hombre, sino dada de parte de nuestro Dios. Pero como en nuestros tiempos, ¿verdad? Aunque mucho la palabra diga, ¿verdad?, que la mujer debe de estar sujeta a su marido, ¿verdad? Esa es otra cosa muy aparte. Sea bendito nuestro Dios. Y muy pocas quieren hacerlo. Pero la palabra de nuestro Dios, como dije en este momento, no está hablando, amados hermanos, de esa relación matrimonial, sino de la iglesia en sí, de la congregación en sí. Amados hermanos, y cuando la mujer muestra que se sujeta a la autoridad del hombre dentro de la iglesia, está manifestando que se sujeta a la ley de nuestro Padre Celestial, a la ley de nuestro Dios. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como mandamiento, la mujer debe de cubrirse la cabeza para honrar a nuestro Dios, declarando, amados hermanos, que anhela estar bajo esta sujeción, que anhela estar bajo el mandamiento, que anhela cumplir, amados hermanos, lo que nuestro Dios le ha impuesto. Y como dijo, hermano Jeremías en el libro de Lamentaciones, bueno es, ¿verdad?, al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y que calle, porque el que lo impone es nuestro Dios. El mandamiento lo impone nuestro Dios, no lo impone la iglesia. El mandamiento está establecido en la Sagrada Escritura. Y dije, hermano, una mujer de que, ¿verdad?, obedece a esa palabra del Dios Altísimo, demuestra que desea ejercer, amados hermanos, su autoridad, desea ejercer la autoridad que Dios le ha dado delante de los hombres y delante de los ángeles. Por eso es que dice, ¿verdad?, que por causa de los ángeles debe de llevar señal de autoridad sobre su cabeza. Pero algunos dicen, pero ¿y ese trapito, como despectivamente lo llaman? Se ha alabado Dios. Pero ese trapito, ¿qué autoridad tiene? Déjeme decirle algo, que ni el cubrirse la cabeza, ni el estar bien bautizado, ni el estar en una iglesia verdadera es garantía de salvación, sino el obedecer el mandamiento de nuestro Padre Celestial. Sea alabado el Rey de la Gloria. No es, hermanos, ni la ropa, no es ni sus zapatos, no es ni su peinado, sino, amados hermanos, es el cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial lo que nos garantiza a nosotros el tener la autoridad que Dios nos ha conferido como siervos, los varones, y como siervas, las mujeres de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea bendito nuestro Dios. Amados hermanos, ciertamente, ¿por qué lo demuestra de esa manera? ¿Por qué nuestro Dios, verdad, lo ejerció de esa manera? ¿Por qué ejerce que el hombre sea la cabeza de la mujer? Desde el principio, hermano, ¿verdad?, el hombre fue creado ¿a imagen de quién? A imagen y semejanza de Dios. Fue creado como la gloria del Dios Altísimo. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, amados hermanos, al estar el hombre solo, dijo Dios, no es bueno que esté así, sino que le haré ayuda idónea. Por eso es que dice el apóstol, ¿verdad?, que la mujer proviene del hombre, pero también el hombre ahora nace de la mujer. Sea bendito Cristo. ¿Para qué? Para que se entienda, amados hermanos, que en Cristo nuestro Señor y Salvador, como lo expresó el apóstol en Gálatas, ¿verdad?, no hay hombre ni hay mujer. Sea bendito nuestro Dios. Nos mira como uno. Y por eso es que le dijo nuestro Señor Jesús allá, hermanos, ¿verdad?, a los saduceos, cuando los hizo callar, que en el reino de los cielos, ¿verdad?, ni se casan ni se dan en casamiento. Que no se preocupe que si es hombre, que si es mujer, porque en el reino de los cielos ni se casa ni se da en casamiento. Sino que nos preocupemos en honrar a nuestro Dios, en adorar a nuestro Dios, en glorificar al Rey de la Gloria. Sea bendito nuestro Dios. En ese versículo 3 de esa
esta carta que hemos tomado, Pablo establece, hermanos, la base fundamental de toda esta enseñanza. Pero ya en estos versos que leímos, del 4 al 7, enseña, amados hermanos, que en esta base se exige que la mujer tenga, oiga, en esta base escritural, no en los dogmas de una iglesia, no en los reglamentos de una iglesia, sino establecido en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, se ordena de que la mujer tenga que cubrirse, pero que el hombre, amados hermanos, no se cubra la cabeza. Sea bendito el Rey de la Gloria. Por lo tanto, Dios dijo, ¿verdad? Le haré a él, ayuda idónea, para que no esté solo. Sea bendito nuestro Dios. Amados hermanos, y pues lo establece de esa manera para tener un orden. Diríamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Qué vergonzoso cuando esta distinción que nuestro Dios haría desde el principio entre el hombre y la mujer ahora se confunde en nuestros tiempos, donde aún las iglesias que se llaman de Jesucristo, las mujeres se visten como hombres y ya solo falta que los hombres lleguen vestidos como mujeres. Sea bendito Dios, que de por sí, ¿verdad?, ya lo están haciendo. Ya se están, ¿verdad?, arrancando las cejas más que las mujeres. Sea bendito nuestro Dios. Ya están caminando, amados hermanos, más maliciosos que las mujeres. Ya no se sabe quién es quién. Sea bendito nuestro Dios. Y nuestro Dios quería, hermano, ¿verdad?, de que todo aquello formara parte de la formación de la iglesia. Por causa de la creación, por causa de los ángeles, amados hermanos, nuestro Dios ordena, nuestro Dios manda, nuestro Dios envía este mandamiento. Pero también a causa de la misma naturaleza, por eso es que dice, ¿verdad?, la naturaleza misma no os enseña a vosotros. Cuando habla de esa manera, el apóstol está haciendo una pregunta. Y es porque está desarrollando un tema muy importante. Aquí está hablando, amados hermanos, de quién debe de cortarse el cabello y quién no debe de cortarse el cabello, como lo decíamos en la lección anterior. Está hablando de quién debe de cubrirse para orar y profetizar y quién no debe de cubrirse para orar y profetizar. Pero al querer entender este capítulo como una sola enseñanza, el hombre se equivoca, el hombre tergiversa las palabras del apóstol. Y lo mencionábamos ahora en la escuela dominical, las palabras del apóstol Pedro, que decía que muchos que no entienden la profundidad de las palabras, de las enseñanzas del apóstol Pablo, tuercen las escrituras para invalidar el mandamiento del Dios Altísimo. Sea alabado nuestro Dios. Aleluya. Poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y que si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Sea alabado nuestro Dios. ¿Leyó bien esa parte? Dice cortarse el cabello o raparse, porque no está hablando, ¿verdad?, de los que se vaya al salón y como no se quiere cubrir, me voy a ir a colochar, me voy a ir a estirar el pelo, me voy a ir a hacer esto, lo uno y lo otro, a recortarme un poco, porque la Biblia dice que si no me quiero cubrir, entonces que me corte el pelo. Está hablando de raparse, coca lisa, de una vez. Y si le avergüenza andar así, pues entonces dice el apóstol que se cubra. Sea alabado nuestro Dios. Amados hermanos, ¿verdad? Continúa diciendo el apóstol, ¿verdad? Pero en el Señor, perdón, estamos en el 7. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces él está diciendo, en otras palabras, el apóstol, todo el mandamiento que estoy dando, lo estoy dando por causa de Dios. No es que Dios esté defendiendo al hombre.
sino que estoy queriendo de que la iglesia, tanto el hombre como la mujer, honren al Altísimo, honren al Dios poderoso, lo honren como Dios lo está estipulando, como Dios lo está mandando que se haga. Sea bendito nuestro Dios. Y continúa diciendo, ¿verdad? Juzgad vosotros mismos. Y esto es lo que decía de la naturaleza. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Estaba preguntando el apóstol a una iglesia conocedora. Estaba preguntando el apóstol a una iglesia a la cual él le había enseñado. Y le dice, juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta? Y le vuelve a decir, la naturaleza misma nos enseña que el varón, ¿verdad? Ahí está hablando acerca de cortarse el cabello. Le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero en lo tocante, ¿verdad?, a lo de la mujer, dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? El apóstol estaba queriendo, hermano, ¿verdad?, abrir el entendimiento de aquella iglesia para que entendieran, para que lo comprendieran de una vez, de que para presentarse delante de Dios tenía que hacerlo de esa manera. Estaba, ¿verdad?, él como cerrando, amados hermanos, la enseñanza diciendo, juzguen ustedes mismos. ¿Creen ustedes que es correcto? Y no crea que el apóstol le estaba esperando, amados hermanos, ¿verdad?, una respuesta que dijera, sí, es correcto. El apóstol estaba esperando una respuesta que dijera, no, no es correcto que la mujer ore con la cabeza descubierta, sino que de acuerdo a la escritura tiene que cubrirse la cabeza para orar y para profetizar. Sea alabado nuestro Dios. Vamos a ir bien despacio para que quedemos bien claros. Ahora, ¿quiénes tienen que cubrirse entre las mujeres? Dije al principio que no está hablando, ¿verdad?, de marido y mujer, está hablando de la iglesia. Está hablando de todas las mujeres, sean estas casadas, viudas, divorciadas, ¿verdad? No hay en la iglesia, porque tiene que estar con su marido hasta el final, o al menos que ya venga así de allá afuera. Sea bendito nuestro Dios. Pero todas tienen, ¿verdad?, que cubrirse la cabeza. Ahora, ¿cuándo y en qué lugar la mujer debe de cubrirse la cabeza? Sea bendito nuestro Dios. Número 1, recordemos que el propósito, amados hermanos, ¿verdad?, es de representar la sujeción a la palabra de nuestro Dios. No es un adorno sobre la cabeza. Sea bendito nuestro Dios. Oiga bien, no es un adorno sobre la cabeza, no es una peineta, ni es un prendedor. Es honrar el mandamiento que Dios nos ha dado. Amados hermanos, ¿verdad?, honrar el mandamiento y expresar de que sí quiere estar en esa relación con nuestro Dios, con la palabra, acorde a la palabra del Dios Altísimo. La mujer cristiana debe de estar dispuesta a orar en todo tiempo, ¿verdad? Sea alabado nuestro Dios. La mujer cristiana, amados hermanos, debe de estar dispuesta a orar en todo tiempo. Leamos el verso nuevamente para que veamos qué es lo que dice. Porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es como si se hubiese rapado. Sea alabado nuestro Dios. ¿Dónde usted ora? Mujer, se me fueron. ¿Dónde oran las mujeres? ¿En la iglesia solamente? Sea alabado nuestro Dios. ¿Dónde profetiza usted? ¿En la iglesia solamente? Que muchas veces nos confundimos, creemos que profetizar es hablar en lengua. No, no es eso. Es pregonar la palabra del evangelio, es pregonar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, es pregonar el mensaje de salvación. Pregonar el mensaje de salvación a los perdidos, al desviado, al descarriado, al que, amados hermanos, ¿verdad?, ha huido del camino verdadero. Eso es profetizar. Pero muchas veces nos confundimos y creemos, ¿verdad?, tengo que tener cubierta la cabeza cuando voy a la iglesia, porque si acaso, ¿verdad?, el Espíritu Santo me toma, no vaya a ser, ¿verdad?, que yo profetice y ande la cabeza sin cubrirme. Sea alabado nuestro Dios. Esto va para con todos. El hombre, por ejemplo, ¿verdad?, al leer la escritura, ¿verdad?, no tiene que tener cubierta la cabeza.
Si viene de trabajar y tiene deseo de leer la palabra y trae, ¿verdad?, su sombrerito porque no se quería solear, pues tiene que descubrirse para leer la palabra del Dios Altísimo. La mujer igual, amados hermanos, no puede estar estudiando la palabra de nuestro Dios con su cabeza descubierta. Tiene que cubrirse la cabeza o está afrentando su cabeza. Sea alabado nuestro Dios. ¿Cuándo decimos? ¿Cuándo es que tiene que cubrirse? ¿Y dónde tiene que cubrirse? En todo lugar. O esperará, decíamos en la lección anterior, cuando estemos enfermos, ¿verdad?, y le digan, necesito que venga a orar por un enfermo. No, hoy no puedo porque, ¿verdad?, no ando mi cubierta. Sea alabado nuestro Dios. Pero algunos dicen, pero ¿y que la cubierta es la que va a echar fuera a los espíritus inmundos? No. No es la cubierta, es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero estamos hablando de obediencia a la palabra de nuestro Dios. Sea alabado nuestro Señor Jesús. ¿Con qué tiene que cubrirse la mujer? ¿Verdad? No va a decir, bueno, a mí me gusta el deporte y como ahí no especifica con qué cubrirse, me voy a venir con un sombrero de los Yankees. La otra, ¿verdad?, es verdad, fanática de no sé quién y con otro sombrero. No, tiene que ser algo digno, algo solamente, amados hermanos, dedicado para eso. Para presentar ofrendas ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Sea alabado nuestro Dios. Pero veamos el próximo verso. Dice, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11, verso 14. Aquí entra el apóstol nuevamente, ¿verdad? O vamos a dejar eso para después. Vamos a entrar a otro verso. Dice el verso 15 y después volvemos al 14. Por el contrario, dice, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Sea alabado nuestro Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Hago una pregunta, hermanos, porque con este verso se invalida el mandamiento, o lo invalidan el mandamiento muchos. Pero nosotros preocupémonos por nosotros mismos, porque también Dios no nos mandó a juzgar a nadie, ¿verdad? Este verso dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Mi pregunta es, cuando el apóstol está hablando en ese verso, ¿está hablando acerca de cubrirse o está hablando acerca de quién se corta el cabello y quién se deja crecer el cabello? Y ahora volvemos al verso 14. El verso 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es honroso dejarse crecer, le es alabado Jehová. Aleluya. Qué metido es ese, ¿verdad? Ya quiere que los hermanos anden peludos. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Saben por qué habla de esta manera el apóstol? Le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Él tiene que cortárselo, pero decentemente también, ¿verdad? No va a andar con paganidades en su cabeza también. Sea alabado nuestro Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Sea alabado Jesús. No, pero es que ahora, ¿verdad?, la mayoría de los jóvenes andan así. La mayoría de los jóvenes andan como cherenqueco, ¿verdad? Con ese filo desde la frente hasta la parte de atrás. ¿Y por qué no va a andar mi hijo así también? Porque su hijo es un hijo de Dios. Aleluya. Y porque usted es un varón de Dios, es siervo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Amén. Sea alabado el Rey de la Gloria. Dios. Aleluya. Amén. Cortarse, ¿verdad? Cortarse el cabello, habla ahí. Y entonces dicen ellos, pero ahí no dice cómo se lo tiene que cortar. Entonces tenemos la libertad de ponernos un guacal, ¿verdad? Y hacernos el hongo, o hacernos el mojo, o hacernos el flat top.
Sea alabado Dios. Los jóvenes saben de qué hablo, ¿verdad? No sabe, dice el hermano. Ah, pues ya pasó de joven, hermano. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Entonces, es una broma, hermano. Todavía está jovencito, no se preocupe. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el apóstol vuelve a retomar, amados hermanos, el tema de quién se recorta y quién se deja crecer el cabello. Y él está diciendo, ¿verdad? La naturaleza misma, por naturaleza, ¿verdad? Y si el apóstol está hablando de esa manera es porque todos nuestros antepasados venían de esa manera. Y dice él, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y ahora pasamos al verso que habíamos leído. Por el contrario, dice, ahora, ¿qué significa esa frase? Por el contrario. Se ha alabado nuestro Dios. Él está diciendo, ¿verdad? El apóstol, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero dice, por el contrario, a la mujer le es honroso. Es una honra para la mujer dejarse crecer el cabello. ¿Por qué dice el apóstol que es honroso para la mujer dejarse crecer el cabello? Primero lo digo allá, la naturaleza misma nos enseña, ¿verdad? Que el que debe andar con el cabello corto es el hombre y el que debe andar con el cabello largo es la mujer. Pero aquí el apóstol dice algo muy significativo. Porque en lugar de velo, dice él, le es dado el cabello. Ahora mi pregunta es, si el apóstol gastó tanto tiempo para estarle diciendo a la iglesia de que la mujer tiene que cubrirse, y al final en este verso 15, de acuerdo a las interpretaciones, ¿verdad?, no de la revelación de Dios, sino las interpretaciones humanas, el apóstol está diciendo que la mujer ya no tiene que cubrirse porque en lugar de velo le he dado el cabello. ¿Qué sentido tiene para el apóstol Pablo estar enseñando que la mujer se cubra si al final de la enseñanza él va a decir ya no se cubran porque tienen el cabello largo? Ella es bueno para nosotros demostrar que es hembra y yo soy varón. Sea bendito nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? El apóstol, amados hermanos, estaba en ese momento ahí. No estaba tirando al piso su enseñanza. Eso lo hacen los contemporáneos de nuestros tiempos, que hoy dicen una cosa y mañana resultan con otra cosa. Hoy predican que hay que arrepentirse del pecado y mañana están diciendo que eso no es pecado. Hoy están enseñando de que no hay divorcio en la iglesia, pero como ellos se le pelaron los ojos por otra, ¿verdad? Se divorciaron de su viejita y se casaron con una joven y ahora sí ya es aceptable el divorcio en la iglesia. No, Pablo no era de esos perversos. Pablo era un varón verdadero de nuestro Dios, un hombre recto delante de la presencia de nuestro Dios, que no iba a cambiar, amados hermanos, la palabra de un momento a otro, estar enseñando de que se cubra y después decirle no, ya no se cubran porque en lugar de velo le he dado el cabello. Entonces, ¿qué quería decir el apóstol con eso? ¿Qué quería enseñar el apóstol con eso? ¿Qué es velo? Le dije en la lección pasada, ¿verdad?, que lo que usted anda sobre su cabeza, las hembras, ¿verdad?, no es un velo ni es un manto. Usted se cubre la cabeza. Porque el velo, amados hermanos, lo que cubre es el rostro. Ahora, vayamos un momento para aquí. ¿Qué papel desempeña el velo? ¿Qué función desempeñaba el velo, amados hermanos? Vayámonos, ¿verdad? Porque para esto tenemos que ir al Antiguo Testamento, aunque a muchos no les guste el Antiguo Testamento. Se ha alabado nuestro Dios. Por ejemplo, el velo que estaba en el santuario, ¿qué función desempeñaba? Lo vamos a buscar porque tampoco podemos irnos solo así de palabras, ¿verdad? Vamos a buscar qué es lo que dice. Éxodo, capítulo 26. Gloria a Dios. Gloria a Jehová, aleluya. Amén. Vive Jesús.
Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Alabado sea Jehová. Veamos esta parte del velo, ¿verdad? Acordémonos que el apóstol Pablo era un conocedor del Pentateuco. Y muchas de sus palabras, muchos de sus mensajes tenían una profundidad de revelación que habría que conocer, ¿verdad? Para entender el mensaje que él estaba transmitiendo. Y él echaba uso, amados hermanos, de su conocimiento para decir, ¿verdad? A la mujer en lugar de velo le he dado el cabello. Entonces la pregunta es, ¿qué función desempeña el velo? Dice aquí, vamos a leer en el capítulo 26, verso 36 en adelante. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de... Espéreme, me fui muy adelante. Gloria a Dios. El 31 era que tenía que leer. Gloria a Cristo, aleluya. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aleluya. Sea bendito nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué función desempeñaba? Distinguir, separar. Sea alabado nuestro Dios. Aleluya. Separar, amados hermanos, un lugar del otro. Poner una señal de distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el apóstol Pablo tomaba esto, amados hermanos, ¿verdad? En su corazón para decir, en lugar de velo le he dado el cabello. Pero eso va más atrás también. Por ejemplo, capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Usted recuerda esa experiencia de Judá y Tamar? Sea bendito Dios. Judá tomó a Tamar para mujer de su hijo. Pero como no hubo descendencia, amados hermanos, aquel hombre murió y se la dieron a otro. Todavía había otro muchacho llamado Sela, el más pequeño, y Judá le dijo, está muy pequeño, no te lo voy a dar hasta que él crezca. Y la mandó, ¿verdad?, para su casa. Pero Sela había crecido y Judá no cumplía con la palabra que había dado. Y Tamar dice que oyó decir que Judá iba a trasquilar las ovejas y se puso en el camino. Pero ¿qué hizo Tamar antes de ponerse en el camino? Se quitó las ropas de su viudez y se atavió con ropas de ramera y se cubrió con un velo. ¿Qué quiere decir? Que cada vestidura tenía, ¿verdad? Aquel velo hacía distinción entre lo que era una ramera, entre lo que era, ¿verdad?, una viuda o lo que fuera. Entonces, esto lo traigo solamente para que podamos ver de que cuando el apóstol habla de esa manera, era para enseñar. Estaba enseñando, hermanos, en esos versos 14 y 15 de quién se corta y quién no se corta el cabello. No está, hermanos, ¿verdad?, delirando él entre quién se debe de cubrir o no se debe de cubrir. Él lo había dejado ya establecido que quién se cubre. Entonces, cuando él dice, ¿verdad?, en lugar de velo le he dado el cabello, él quiere decir, ¿verdad?, para distinguir al hombre de la mujer, ella debe de tener su cabello largo. No puede haber estado diciendo antes que se cubra, que debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles, y después decir, ¿verdad?, ya tiene su velo puesto, que no se cubra. De ninguna manera. Sino que le estaba diciendo, así, ¿verdad?, es la separación lo que se ha puesto para distinguirlo por naturaleza. Lo menciona él, por naturaleza, ¿verdad?, para distinguir el uno del otro, ¿verdad? Lo ponía de esa manera para que se supiera. Ahora no se sabe quién es quién, ¿verdad? Ahora las mujeres, ¿verdad?, andan con su cabello corto, ¿verdad?, con ropa de hombre. Tengan cuidado, jóvenes. Sea bendito nuestro Dios. Porque también hay hombres que andan vestidos puro mujeres, ¿verdad? No se vayan a engañar. Tiene que buscar una sierva de Dios para que no se vaya a ir a dar en la frente. Sea alabado Jesús.
Porque por andar probando en el mundo puede, ¿verdad?, llevarse sorpresas que no se las debe de llevar, andando en los caminos del Dios Altísimo. Sea alabado Jesús. Aleluya. Entonces el apóstol lo deja bien establecido. El apóstol, hermano, lo establece bien claro de quién tiene que cubrirse y por qué razón habla que en lugar de velo le he dado el cabello. No está tirando al piso su enseñanza, sino que él está diciendo, ¿verdad?, que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque esa es la distinción que él ha puesto en ella para conocer entre el uno y el otro. Porque todo lo demás anda cubierto. Sea bendito nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo demás andamos cubiertos del cuello hasta los pies. Pero lo único que se nota, o en aquel tiempo, ¿verdad?, ahora no se diga eso. Ahora ni se diga que andamos cubiertos, ¿verdad? Porque las mujeres andan más desnudas que Eva allá en el paraíso. Aleluya. Sea alabado Dios. Y así están dentro de las iglesias. Y así están levantando las manos dentro de las iglesias. Y así dicen que están adorando al Dios que es santo. ¿Cómo con esa perversidad van a estar adorando a la santidad del Dios Altísimo? Aleluya. Sea bendito nuestro Dios. Pero por falta de conocimiento el pueblo es llevado cautivo hacia, amados hermanos, ¿verdad?, donde no puede salir después. Sigamos leyendo, volvamos a 1 de Corintios capítulo 11. Gloria a Jehová, aleluya. Gloria sea a Jesús. Amén. Gloria sea a Jesús, aleluya. Aleluya. Entonces dice, ¿verdad?, el apóstol, gloria sea a Dios. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Jehová, aleluya. Alabado Jehová, aleluya. Gloria a Cristo. Exáltele y glorifíquele, Aleluya. porque Él está en este lugar, aleluya. Señor, aleluya. Entonces, ¿verdad?, tenemos ese verso que es muy significativo, pero tenemos otro, que es el verso 16. El verso 16 dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, dijo el apóstol, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y aquí sí se terminaron de lavar las manos aquellos. ¿Lo ven? Ahí dice que es una costumbre, no es un mandamiento. Sea alabado el Cristo de la gloria. Eso es lo que le dicen a uno. Pero leamos detenidamente, porque nuestro Dios es ordenado, hermano. El apóstol dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso. El apóstol no está diciendo con todo esto. Eso era una costumbre. Si ustedes quieren, se cubren, y si no, no se cubran. Total, da igual. Y muchos hermanos, ¿verdad?, estando dentro del conocimiento, les da igual también. Les da igual también. Porque no les cabe en la mente, ¿verdad?, de que cómo Dios va a hacer. Yo siempre digo, cuando me preguntan: ¿y qué sucede con las demás iglesias? Yo le digo: Dios es el único que sabe. Yo no soy Dios. Aleluya. Yo no juzgo a nadie. Yo no señalo a nadie. Yo solo enseño la palabra que Dios me ha dado a enseñar. Gloria a Dios. De lo demás, ellos tienen sus pastores que darán cuenta por ellos. Yo daré cuenta por este rebaño. Sea alabado nuestro Dios. Yo daré cuenta por este rebaño, del cual dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, que tenga cuidado de la grey que Él ha encomendado en mis manos. De los demás, nuestro Dios les pedirá cuenta. Yo no soy quien para decir si se salvan o no se salvan. Dios es el que lo sabe. Porque ¿quién condenará? Dios es el que condenará. ¿Quién es el que acusa? Solamente hay uno que estará sentado en su trono para juzgar a los vivos y a los muertos. Y no seré yo ni será usted. Es el Dios Todopoderoso el que va a estar ahí. Sea alabado el Rey de la Gloria. Decía el apóstol: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Qué costumbre? Contender. ¿Qué es ser contencioso?
oponerse a las verdades de la palabra de nuestro Dios. El apóstol lo que está diciendo, aún con la claridad con la que yo les he hablado, si aún con la claridad de esta enseñanza que yo les he traído, dice el apóstol, algunas de ustedes, ¿verdad? Porque el problema era con las mujeres, creo yo. Alguna de ustedes no quiere cubrirse, pues nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Cristo. Ustedes aún con el mandamiento quieren oponerse al mandamiento de nuestro Dios, aún con lo que yo les he enseñado, decía el apóstol. Entonces, ¿verdad? Como quien dice, ya no queda en mí. Yo les he enseñado la verdad. Y las iglesias de Cristo tampoco, le dijo, son contenciosas. Se ha alabado el Rey de la Gloria. Ahora bien, nuestro Dios nos habla claramente a cada uno de nosotros. Trae esa palabra a nuestra vida, amados hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos apoyarnos en esta palabra, para que podamos velar, como le dijo el apóstol a Timoteo, ¿verdad? Que velara por la sana doctrina. Sea bendito nuestro Dios. Que no se deje confundir, que no se deje arrastrar. Se ha alabado el Rey de la Gloria. Muchas veces el cristiano se deja arrastrar por las multitudes, se deja arrastrar por los lujos, se deja arrastrar por tantas cosas, amados hermanos. Pero es mejor que nos dejemos llevar por la palabra de nuestro Dios, porque todas esas otras cosas nos pueden llevar a la perdición, al dolor, al castigo eterno. Sea bendito nuestro Dios. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Poderoso es Jesucristo. Aleluya. Es, amados hermanos, sorprendente. Y por eso es que a nosotros no nos debe de preocupar en el aspecto de enseñar bien, pero no en el aspecto de estar pensando, ¿verdad?, de que si estoy en lo correcto o no. Se ha alabado Cristo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas se salvaron en los tiempos de Noé? ¿Cuántas personas se salvaron en Sodoma y en Gomorra, Adma y Seboín? Se ha alabado nuestro Dios. ¿Habrá injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios, pero sí hay rebeldía en el hombre. Hay rebeldía en el corazón del hombre para no querer entender. Y el apoyo del hombre y el apoyo de las multitudes es: ¿será que solo los que están en las iglesias se van a salvar? Dios es amor. No creo que Dios vaya a castigar aquello que Él creó. Pero claramente lo dijo el apóstol Juan. Se ha alabado nuestro Dios. Gloria a Cristo, aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. A los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son los que creen en su nombre? Aleluya. Los que guardan sus mandamientos. Sea alabado el Rey de la Gloria. No los que interponen razonamientos humanos para no guardar el mandamiento de nuestro Dios. No el que le dice a usted: pero ustedes son la única iglesia que yo conozco que lo hacen así. Pero usted no quiera ser sorprendido en el día postrero, porque ahora es el tiempo, no el día postrero. En el día postrero, ¿de qué le va a servir si esto era verdad o era mentira? Mejor que lo acepte hoy como verdad del Dios poderoso, porque entonces en aquel día no habrá vuelta para atrás. No habrá tiempo para remediar, sino que ahora es el tiempo para verdaderamente hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos nosotros. No nos equivoquemos, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un alma que salvar, hay una gloria que ganar y hay un castigo que evitar. Sea alabado nuestro Dios. Pensemos en estas palabras, meditemos en ellas. Gloria a Jesús, aleluya. Sea alabado el Rey de la Gloria. Y créame,
de que entre más se sumerja, esto solo es un resumen, entre más se sumerja, más iluminación tendrá del Espíritu Santo para entenderlo. Pero estúdielo para guardarlo en su corazón, para ponerlo por obra, para hacer la voluntad de nuestro Dios, no solamente para conocerlo y para contender, sino para obedecer a la palabra del Dios Altísimo. Se ha alabado nuestro Dios. En todo lugar tiene que haber autoridad. Se ha alabado Cristo. No cometa el error, hermano o hermanas, más que todo, ¿verdad?, de que cuando la inviten a otra iglesia, usted va para otra iglesia, usted no va a acomodarse. Usted sabe lo que ha creído. Usted sabe lo que ha creído. Y esto no es doctrina para venir a la iglesia, es para vivir delante de la presencia de nuestro Dios. Muchas veces creemos, o es que solo aquí está Dios. Donde quiera que vayamos, se ha alabado nuestro Dios. Donde quiera que sea invitado, tiene que honrar los mandamientos de nuestro Dios. No solo porque allá, ¿verdad?, no lo hacen. Ustedes, bueno, no es que allá no lo hacen, así que, ¿verdad?, para no ofenderles, yo no lo voy a hacer. Sea bendito Jesús. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? A congraciarse con el hombre o a hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Congraciarse con los hombres o hacer la voluntad de nuestro Dios. Allá les dijeron, no vuelvan a hablar en el nombre de ese Jesús. Y ellos les dijeron, juzgad vosotros mismos. ¿A quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pablo dijo en la misma carta a los Gálatas, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería yo siervo de Jesucristo. Dejará su privilegio de ser siervo de Jesucristo solo porque alguien se va a sentir ofendido. Pues yo le digo, prefiero que se ofenda a mi vecino y no que se ofenda a Dios conmigo. Prefiero que se ofenda a mi tío, mi primo, ¿verdad?, y quien sea, ¿verdad?, pero agradar a mi Dios por sobre todas las cosas. Y ese es nuestro deber. Así que la palabra, la trompeta ha sonado. La trompeta ha sonado. El que escuchara el sonido de la trompeta va a salvar su alma. Pero el que no la escuchare, libre soy de todo ello. Que Jehová Dios le bendiga grandemente. Jehová Dios le guarde. Jehová Dios le proteja y le lleve siempre de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria, en el nombre de Jesús.